hermanos, hola hermanas, hola amigos que acompañáis en estos momentos del discipulado. Como sabéis, el discipulado pretendo con toda sencillez que sea con una cierta profundidad y una total base bíblica. A veces podemos encontrarnos con cosas que son repetidas, otras veces son hasta un poco arduas de asimilar y de seguir. Es por eso que hoy intento que el tema que quedó pendiente el sábado pasado, si os acordáis, sea algo ameno. Y si solo podemos utilizar 2 o 3 veces estas conexiones, pues lo haremos. Igual con en un solo vídeo es demasiado para poder que toda esta enseñanza quede en nuestro corazón. Si os acordáis, hablábamos el otro día sobre Lucas y nos habíamos quedado en el pasaje en el que el Señor Jesús elige a sus discípulos. Es un pasaje precioso que después de la oración el Señor Jesús va eligiendo, gracias a esa oración, a sus discípulos. ¿Qué diremos? ¿Os acordáis que hicimos unas preguntas? Y hubo una, entre otras, que quedó pendiente, que es ¿por qué el Señor Jesús no elige a mujeres? Dimos la explicación el sábado pasado, pero vamos a seguir. Vamos a seguir porque es un tema candente, es un tema tremendamente, no sé cómo decirlo, conflictivo no, el conflicto en estos temas depende de nosotros. Si nosotros queremos hacer un tema, una doctrina, una enseñanza bíblica conflictiva, la vamos a hacer. Pero si pretendemos que esa enseñanza sea lo que es, una forma de interpretar en esa libertad que el Señor Jesús nos ha dado, entonces no hay ningún problema. Por eso digo que hablar sobre la mujer y su ministerio dentro de la Iglesia es interesante, y más en la época en que estamos viviendo. Y no pretendo entrar en ningún detalle, sinceramente lo digo, que pueda crear situaciones no deseadas de enfrentamiento. No hemos de perder aquella visión que Pablo nos enseña en Romanos 14:1, y que lo dice, podemos aplicarlo perfectamente a nosotros, en el sentido de generalizar de los principios. Dice, acoged a los que tienen una fe poco formada y no os enzarcéis en cuestiones opinables. La verdad es que, repito, no voy a entrar en discusiones. Cada uno y cada una tiene que dar cuentas al Señor de lo que piensa y de lo que cree. Es por eso que ya uno de los principios de la Reforma es el libre examen de las Escrituras. Pero vamos a entrar, sin más preámbulos. ¿Puede o no una mujer predicar? O ampliando el tema, ¿puede una mujer ser pastora o no? La expresión más presentada por los hermanos, y digo hermanos y afirmo hermanos, niegan la posibilidad de un ministerio pastoral e incluso la de predicación, dirección o ser líder de una iglesia, la tenemos en la primera carta a los Corintios,
en el capítulo 14, a partir del versículo 34 y 38. Yo voy a seguir la versión de la palabra. Quien quiera utilizar, como es normal, cualquier versión, sabéis que en eso el Señor puede hablar y habla a través de cualquier versión y que ninguna tiene la exclusividad de ser la inspirada. A mí que no me vengan aquellos, es que la Reina Valera del 60 es la verdadera y la inspirada. O es que la nueva versión popular es... No. Cada uno con su Biblia y vamos a leer. Dice así el texto en la palabra: ¿cómo es costumbre en las demás comunidades cristianas? Las mujeres deben de guardar silencio en la asamblea. No les está, pues, permitido tomar la palabra, sino que deben mostrar el debido respeto, como manda la ley. Detalle curioso, ¿eh? ¿Cómo manda la ley? ¿Qué ley? Si desean saber algo, que se lo pregunten en casa a sus maridos, porque no está bien que la mujer hable en la asamblea. Todos sabemos y tenemos la idea, la conciencia, de que la palabra de Dios se expresa a través de palabras humanas. Que la Biblia es palabra de Dios escrita. En todo esto lo tenemos claro, pero también hay que decir que esa palabra solo se hace palabra viva de Dios cuando el Espíritu Santo nos habla en nuestro corazón. La expresión que encontramos en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, es extraordinariamente clara y hermosa. Dice así: la Escritura está inspirada, en griego dice soplada, por Dios, y es provechosa para enseñar, para argumentar, para corregir y para educar en la rectitud, con un fin: que el creyente esté perfectamente equipado para hacer toda clase de bien. Aquí vemos un movimiento precioso, que al final la meta es el bien, hacer el bien. Hay otra traducción alternativa y es también aceptable y buena. Dice: toda escritura inspirada por Dios es provechosa para enseñar, para argumentar, etc. Es decir, no toda la escritura que existe, o que incluso nosotros humanamente, con nuestro discernimiento, decimos que es palabra de Dios, es realmente palabra de Dios. Solo aquella que ha sido inspirada. Por eso, si volvemos a 1 de Corintios, en el capítulo 14, vamos a encontrarnos con una cosa que choca muchísimo. ¿Por qué? Porque este es el caso en que podemos decir: ¿este pasaje realmente pertenece a Pablo? Pablo nos está afirmando que realmente la mujer debe de guardar en silencio. Fijaos que al principio, cuando he leído como es costumbre en las demás comunidades cristianas. Aquí el versículo precisamente 13, en esta versión queda dividido e empieza lo que seríamos el párrafo, como es costumbre. ¿Por qué lo digo? Oye, porque vamos a ver, por ejemplo, que este pasaje que acabamos de leer
del versículo 33b al 35, está en oposición a otro versículo, otra frase, que en la misma Primera de Corintios aparece y que es en el 11:5, y que nos firma y nos dice que la mujer puede orar y puede, aún algo más importante, profetizar. En 11:5 dice, igualmente, toda mujer, vamos a dejaros el detalle del velo, ya lo haremos en otro momento. Aquí lo importante es, igualmente, toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, deshonra al marido que es su cabeza, etc. Pero bueno, ya estudiaremos. Aquí nos está afirmando Pablo que la mujer puede orar y puede profetizar. Y lo hace y lo dice de forma natural. ¿En qué quedamos? ¿Puede o no puede? ¿Cómo entender el mandato de silencio del 14:34 con este del 11:5 cuando es contrario? Mirad, hay varias respuestas, pero la que parece más evidente, y eso está expresado en muchos comentaristas, es que es una interpolación, es decir, una introducción, algo posterior, con la idea clara de limitar la función en la Iglesia de la mujer. Aún así, la verdad es que aparecen otros textos en el Nuevo Testamento que en contra están puestos y que se parece que están en contra de lo que el Señor Jesús tenía en su relación con las mujeres. Por ejemplo, en 1 de Timoteo 2:12 se nos dice: la mujer debe aprender en silencio y con todo respeto. No apruebo que la mujer se dedique a enseñar ni que imponga su autoridad sobre el marido. Este te puede dar una base escriturística. ¿Eso pertenece a Pablo? ¿No se contradice Pablo con lo que acabamos de afirmar? Cuidado. Cuidado. Cuidado, porque a veces nosotros hemos interpretado y hemos asumido la Biblia como un supermercado en la cual vamos a buscar aquellos pasajes que nos interesan y descartar aquellos que no nos interesan. Claro, si nos dice, por ejemplo, en Timoteo 2:12, esta expresión, no apruebo que la mujer enseñe, y nos quedamos con eso, pues ya está. Pero si vamos a otros textos, encontramos que Pablo, como el que hemos leído de 1 de Corintios, permite enseñar. El problema que se suele tener es que de un texto que se apoya una cosa y hay otro que apoya otra, o ya no tanto. En Timoteo 2 dice, por ejemplo, en 1 Timoteo 2:12, versículo 9, dice: de manera semejante que las mujeres se contenten con un vestido decoroso, que se adornen con recato y modestia, no con peinados artificiosos, lo que ha de distinguir a las mujeres que se precian
de piadosas son las buenas obras. O sea que una mujer no debería de llevar ni oro, ni perlas, ni vestidos, hoy diríamos, de marca. Ni siquiera ir a la peluquería porque, claro, la pueden hacer un peinado de forma ostentosa. Trenzas, tintes. Cuidado, repito, la Biblia no es como un supermercado, lo acabo de decir. Mira, os voy a dar otro ejemplo con relación a esto. Según Efesios, capítulo 5, y a ver si lo encuentro. No penséis que se me haya caído los textos. Capítulo 5, versículo 22. Se lee, dejando de lado el 21, que las mujeres respeten a sus maridos como si se tratara del Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza y salvador del cuerpo que es la Iglesia. Claro, ¿qué entendemos por eso? Porque aunque dice el versículo 24, si pues la Iglesia es dócil a Cristo, séanlo también y sin reserva alguna las mujeres a sus maridos, es también aplicable al hombre respecto a la mujer, que la mujer también, porque la referencia es Cristo y de ahí viene todo. Hermanos y hermanas, tenemos muchas cosas que revisar. La igualdad de ministerios y servicios a la Iglesia queda además afirmada cuando en la carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 28, Pablo afirma algo para mí, sí que es de Pablo, cierto. Dice así, atentos. Vamos a empezar por el antes, 26. En efecto, todos vosotros, los que creéis en Cristo Jesús, sois hijos de Dios. Es decir, tanto mujer como hombre creyente es hijo e hija de Dios. ¿Por qué? Pues todos los que habéis sido bautizados, sumergidos, introducidos en Cristo, de Cristo habéis sido revestidos. Está clarísimo. Está hablando a gente creyente. Y sigue. Ya no hay distinción entre judío y no judío, ni entre esclavo ni libre. O sea, cuando empieza diciendo que no hay distinción entre judío y no judío, nos está diciendo que no hay distinción de razas, ni siquiera, os lo digo, en Cristo, de forma de pensar o de acceder a Dios. Y sigue, ni entre esclavo y libre, es decir, ni entre condición social, porque hemos sido bautizados en Cristo y somos sus hijos. Y sigue, y aquí es lo que quiero subrayar esta tarde, ni entre varón y mujer. Y hace una afirmación extraordinaria. En Cristo Jesús, todos sois uno. Por eso me viene a mí a la memoria aquel pasaje que hay en Hechos de los Apóstoles, después de la venida del Espíritu Santo, en que Pablo cita al profeta Joel
Y dice lo siguiente: en los últimos días, dice Dios, concederé mi espíritu a todo mortal. Y añade: vuestros hijos y vuestras hijas hablarán inspirados por mí. Vuestros jóvenes tendrán revelaciones y vuestros ancianos soñarán cosas extraordinarias. A los que me sirven, es que es precioso, a los que me sirven, tanto hombres como mujeres, otorgaré en aquellos días mi espíritu, repito, tanto hombres como mujeres, y hablarán inspirados por mí. Haré prodigios en el cielo y milagros en la tierra. Sangre, fuego y vapor humeante. Antes que llegue el día del Señor grande y glorioso, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Y todo el que invoque al Señor obtendrá la salvación. Hoy creo que es un tema bastante arduo, lo vamos a dejar aquí, para que tengamos una idea clara. De entrada, tengamos claro que delante del Señor, tanto hombre como mujer, somos iguales. Que tanto hombre como mujer somos sus hijos. Que tanto hombre como mujer hemos recibido el Espíritu Santo. Que tanto hombre como mujer pueden profetizar inspirados por Él. Y que tanto hombre como mujer son llamados a servir en la iglesia en aquello que el mismo Señor nos inspira. De momento, vamos a pararnos aquí hoy y el sábado que viene vamos a seguir profundizando en este tema, viendo algunos aspectos que para mí son interesantes. Que quede claro lo que antes os he dicho. En Cristo Jesús no hay hombre ni mujer para servirle en lo que Él quiera que le sirvamos. Amén.